tal? Ávila. Hola Isis, buenas tardes a Buenas todos. Hola tardes. Wilbert. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, aquí comenzando con un poquito de retraso, pero ya estamos acá, ya estamos aquí como todos los lunes, esperemos estar todos los lunes allá en su computadora, en su celular, en su casa. Y pues bienvenidos a este programa, que ya estamos a punto, ya casi a punto de terminar el año. Ya nos quedan, ¿cuántos? Wow, Pues sí. como 13 días más o menos, ¿no? No, 13. ¿cuántos programas? El de Ah, hoy. ok. Como dos más, Así más o es, menos, muy pero ya vamos a poquito. terminar el año. estamos. Muy La verdad, poquito. Un Y año sí, lleno de cambios, un año de muchas despedidas también. así, Así es. Sí, de muchas despedidas, de muchos adioses, pero bueno, de todo se enriquece el hombre, ¿no? O De sea, todo digo, si así lo aprendemos decide. y crecemos, Sí. así es. Pues el día de hoy, gente bonita que nos ve, hablaremos de un programa en vísperas de Navidad sobre un tema que yo creo que es importante que consideremos porque siempre recibimos la Navidad o el Año Nuevo con ciertas cargas, ¿no? Y el día de hoy hablaremos sobre el perdón. Así es, ¿no? Y qué fuerte y pues, y qué interesante tema a la vez, porque pues sí, Navidad se asocia también con la familia, con amar, con divertirte, con esa parte de las fiestas y festejar y todo, pero también, como tú dices, Lizzy, pues hay esas cargas emocionales de algo que no hemos perdonado, que no hemos soltado, ¿no? Que lo tenemos aquí y nos así nos es. puede estar lastimando, ¿no? Oigan, pero antes de comenzar con la frase de la semana que Lizzy nos trae como todas las semanas, pues le mandamos un saludo a nuestra amiga Zaira, que debe estar por allá Zaira, te viéndonos, extrañamos, te extrañamos, te Ahí donde queremos. estés. Así es, y te perdonamos por no haber llegado Así es. al Así programa el día de es. hoy. Así Pero es. bueno, el día de hoy la frase dice así: el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Esta frase es de Martin Luther King. ¿Qué Wow. tal? Y Pues, hablando ¿qué del nos perdón. dice, no? Y este es nuestro tema del día de hoy. Ojalá y puedan ver el programa, puedan tomar un momento de reflexión, porque, bueno, como dice la frase, ¿no? El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Y a lo mejor el perdón tiene que ver con el amor, no lo sé, no sé qué opinan. Y Sí. pues hace un momentito le comentaba a Lizzy que yo me acuerdo que con Edmundo precisamente platicamos del tema del perdón y él nos decía que perdonar, o sea, no es una cuestión de perdonar al otro, sino es como perdonarte a ti por darle poder al otro para lastimarte, ¿no? O sea, y que las acciones que las personas hacían no te lastimaban por sí las acciones, sino por la persona que lo hacía. O sea, cualquier situación o cualquier cuestión no es lo mismo que te lo haga una persona que no tiene ese valor que tú le das, a que lo haga una persona cercana a ti, que tenga pues esa importancia, y también depende de lo que haga, de cómo lo tomes. O sea, es como, hay muchos puntos a tomar en cuenta. Y yo tomaría esta frase del que es incapaz de perdonar, es incapaz de amar, también en una relación de cómo amarse a sí mismo, ¿no? O sea, no es tanto que no puedas amar a otra persona, sino también el perdón tiene mucho que ver con cómo te amas tú, ¿no? Cómo te amas a ti. Así es, sí, ¿no? sí, tienes toda la razón. Y además, como seres humanos, ¿quién alrededor o en el transcurso de sus vidas no ha tenido alguna diferencia con algún familiar? Hasta también con los padres. A veces podemos tener cosas ahí atoradas con nuestros padres, con nuestros hermanos, con el mejor amigo. Y en estas fechas, por ejemplo, decembrinas, muchas veces se presenta la oportunidad de reencontrarse con gente que hace mucho tiempo no ves, y con gente de la familia que a veces por una discusión se dejan de llevar por años, se dejan de hablar por años y se rompe ese vínculo, ¿no? de unión que en cierta forma estas fechas sí permite que se genere y se vayan fortaleciendo estos lazos de unión. Entonces, y para esto también yo quisiera también comentar que no es perdonar. O sea, por ejemplo, perdonar no es olvidar lo que Así nos es. hicieron. O sea, por ahí dicen que el que perdona olvida. No sé qué piensen ustedes. Pues mira, realmente cuando perdonas es más como que superas la situación, pero pues obviamente hay cosas, o sea, no es que realmente digas, bueno, ya desapareció la situación, o sea, lo que pasó, Así lo que es. me lastimó, o el desacuerdo que tuvimos, no es como que de veras lo puedas
olvidar que nunca pasó, ¿no? Sino como que superas eso y aprendes a vivir después de lo que haya sido, ¿no? Y además yo creo que es como, o depende muchas veces del concepto que tenemos, ¿no? O de la creencia, perdón, de lo que nos han dicho, qué es el perdón o para qué puede servirnos el perdón en nuestra vida. Claro. Realmente yo les voy a compartir así en breve. eh, yo en mi tesis de la maestría en terapia familiar, mi trabajo estaba orientado justamente al perdón en situaciones de infidelidad en una relación de pareja. Entonces, cuando yo empecé a estudiar sobre el perdón, yo sí llegué a este punto donde uno dice, bueno, es que el perdonar es el olvidar, y te encuentras que muchas parejas eh, consideran el perdón como que es ese borrón, vamos a borrar lo que sucedió y ya como si no existiera, como Sobre si todo no el vaya... que actuó mal, ¿no? Ajá, O como sea, Sí, el es que le buen conviene. punto. ¿Y qué les Sí. pasa? No trabajan en asimilar la situación, en hacerla parte de su historia, sino que la ven como que ay, la tuve que la tuve que olvidar. Entonces, a lo mejor unos años después o en otra situación diferente, vuelve esa situación negativa que vivieron y entonces dices, ay, ya ves, nunca me perdonaste, nunca Claro. realmente Así es. perdonaste. Entonces, yo creo que la pregunta es realmente qué es el perdón para cada uno de nosotros, ¿no? Pues para mí realmente, Wilber, es una pregunta muy importante, ¿no? El perdón es algo que uno decide hacer en su interior, es una decisión interior que te permite ciertamente liberarte de cargas, liberarte de dolencias, o sea, no de recuerdos, pero te permite liberarte de ciertas emociones como el rencor, como la tristeza, como el enojo, ¿no? la ira, la no aceptación, la frustración, etcétera. O sea, sí es verdad que el hecho de perdonar te libera. Te libera porque te permite ya ver el pasado de una manera que lo ves como una experiencia vivida y que ya al otorgar el perdón al suceso, no quiere decir que lo olvides o que lo minimices o que, Claro. por ejemplo, o que tú digas, bueno, ya voy a regresar con el exmarido porque ya lo perdoné. No, no necesariamente quiere decir eso. Para mí, perdón es es el acto de decidir internamente liberarme de las cargas que me van a tener prisionera en una emoción pues que no le va a sumar a mi vida y no me Al va a dejar en contrario. contactar con la luz que soy, ¿no? Y bueno, como se dice muchas veces, ¿no? El perdón eh, es algo que va a un nivel más espiritual y ya tenemos oportunidad de hablar de espiritualidad, ¿no? También Sí. en la persona. Pero todo este enfoque acerca del perdón, bueno, me llevó a mí a poder leer, a poder meterme en un área más espiritual del ser humano, no lejana a la psicología, pero sí espiritual, porque pues el perdón tampoco es algo, no es esto que te digo, oye, mira, toma, ahí está, el perdón, este es el No es perdón y así. con esto voy a No, perdonar y paso mi tarjeta del perdón o te así doy es. tus polvos del perdón. Y no, el perdón finalmente no es algo tangible, entonces esto hace que sea también una característica del ser humano y esta capacidad de asimilar una situación, aceptar la situación y como dicen por ahí, aprendes a vivir con la situación. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú miras a ver tu historia pasada, Sí. vas a ver situaciones que a lo mejor fueron incómodas, que a lo mejor fueron negativas para tu vida, pero en el presente no te van a afectar. Así es. Ahí Así es cuando es, uno así puede es. decir, miren, yo ya perdoné esto. Pero ahora, yo tengo otra pregunta para hacerles. ¿Por dónde empieza el perdón? Porque también esto es algo que nos preguntan mucho a los psicólogos. Nos dicen, es que yo ya perdoné, es que, ¿qué tengo que perdonarle? ¿No? Entonces, ¿dónde empieza el perdón? ¿Allá o acá? Bueno, yo en lo personal creo que el perdón empieza acá. O sea, porque incluso también me ha tocado en el consultorio que dices, es que ¿cómo lo voy a perdonar o cómo la voy a perdonar si no me ha pedido perdón? O sea, si no está Así es. arrepentida la persona. Entonces, realmente el perdón es pues algo como para que tú estés tranquilo, tú sueltes esa parte, tú estés mejor y, o sea, tú te sientas bien. No, o sea, sí tiene que estar involucrada la otra persona definitivamente, bueno, para mí, ¿no?
pero sí es algo así como que yo creo que, no sé, es un ejemplo. A lo mejor la otra persona ni sabe que te hirió, pero sí está en ti decir, ay, bye. Claro. O sea, no, Oye, ¿cuántas sí, veces pero no se da eso, sí, no? De que a claro. veces estamos enojados con alguien que hizo algo o que hizo un comentario hiriente. Así es. Pero fue tu interpretación. O sea, realmente también regresamos mucho a mirar que todas las personas vamos interpretando y vamos tomando las cosas de manera personal. Entonces también hay que observar mucho si también nosotros, ser muy honestos. Así Si es. tenemos la tendencia a tomar los comentarios que hacen los demás como algo personal y como muy hirientes, porque hay gente que tiene esa tendencia, que hay gente Sí, que se le resbala la vida y no sucede nada, y hay otra que es muy aprensiva, que Claro, cualquier comentario ya lo hace algo así catastrófico, ¿no? que es hipersensible. Así es. Claro. Y además yo creo que también, bueno, contestando un poquito esa pregunta, ¿no? O sea, ¿de dónde empieza el perdón? Finalmente tenemos que, es como este trabajo con uno mismo, ¿no? Es como el conocerse uno mismo. El perdón va a seguir, yo creo que la misma línea de empezar por uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros permitimos que la otra persona nos dañe, que la otra persona pues tenga este poder para Claro. ofenderme, para hacerme sentir mal, para, no sé, a lo Así mejor es. estresarme. Entonces, a veces es empezar como reconociendo cuál es también nuestro papel. Y algo que decía Isis también, que está muy relacionado al perdón, es el arrepentimiento, ¿no? O sea, es así como que Sí. perdón y se tiene que arrepentir. Y además Claro. como igual, o sea, a veces escuchamos, ¿no? Decimos, bueno, ¿de qué me pide perdón cuando viene de allá hacia acá? O sea, cuando las disculpas vienen, si lo va a volver a hacer o lo hace a cada rato y a cada rato me pide perdón. Entonces, no es Claro. como, o sea, por eso yo creo que sí es algo que viene de adentro, de ti y de aprender a soltar las cosas. ¿no? Sí, pero ahí ya está como que el discernir, bueno, yo puedo perdonar, por ejemplo, una infidelidad. Hay mujeres que logran perdonar eso, pero si se dan cuenta que el marido tiene un patrón donde Así es. realmente no hay un patrón, o sea, hay un patrón donde es constante y ves que no hace nada como una terapia o como un proceso interior como para ir cambiando y rompiendo estos patrones, pues ya tú puedes perdonar esa acción para liberarte, Así decidir perdonar, pero pues obviamente no continuar, No es ¿no? para ti, En esa claro. relación, porque pues ya es algo para ti, para tu salud. Yo también puedo observar que en este proceso de perdonar se viven muchos procesos de un duelo, Sí. porque un duelo al final de todo es aceptar. O sea, el último proceso de un duelo es aceptar que alguna situación pasó y que no fue buena para ti, o sea, o no bien tomada, que te causó dolor. Entonces, cuando uno perdona, estás también perdonando y estás aceptando que la situación o la persona te hizo algo, tuvo alguna reacción, alguna decisión, o la vida te puso en una circunstancia que te causó dolor, o sea, y tienes que tomar ese proceso interior hasta llegar a aceptar lo Así ocurrido, es. ¿no? Y aquí también, Lizy, un poquito lo que comentabas tú al principio, ¿no? Con qué no es el perdón. También es, yo creo que el perdón no es, o sea, como permitir que te dañen a cada rato, ¿no? O sea, y decir, Así bueno, es que es. como tengo que perdonar y como quiero estar bien y entonces empieza como, o sea, ya eres ese punching bag, o sea, ese de que, ay, bueno, me lo hizo, pero ay, ya me pidió perdón, pero me lo hizo y ya se arrepintió y entonces sí, lo voy a perdonar por mi salud mental, o etcétera, ¿no? Claro. Y empiezas a permitir, y no de, o sea, no estamos hablando solo de una cuestión de pareja o de la familia, de amigos o sea, de gente cercana a ti que de repente puede tener también esos patrones de comportamiento y no porque perdones quiere decir que permitas, ¿no? O sea, esa Así manera, es. pues situaciones que te dañen de una manera constante, ¿no? Sí, es Continua. como, por ejemplo, yo tuve el caso en el consultorio tuve el caso de una familia que llega porque pierde a un hijo. Dejaron estacionada una camioneta en una calle y en carretera y estaba oscura y la camioneta no tenía luces. Entonces este chico, yendo a su casa, choca. Entonces viene ese proceso de perdón, o sea, de perdonar a la persona que dejó puesta la camioneta ahí, pero también eso no significa decir el proceso legal o jurídico
debe de continuar, porque no quiere decir ya te perdono y aunque hayas matado a mi hijo con una pistola o lo hayas asesinado, ya no voy a seguir el proceso legal, Claro, ¿no? sí, O así sea, es. eso no es como que perdono, pero puedo perdonar en mi corazón, pero el proceso jurídico legal o cómo va a continuar porque es lo que la justicia es lo que Así procede, es. ¿no? Entonces sí, Así sí es, también, es lo también que es va. verlo de esa manera, ¿no? No es nada más lavarlo y ya dejarlo al olvido Aunque porque estés muy arrepentido, ¿no? Pero pues así hay es. una situación, o sea, que tiene una consecuencia. Y estos, o sea, los procesos judiciales son así. Así es. ¿no? Y pues también, a ver, perdón, ¿sí? No, sí. estaba Yo me pensando quedé un en shock en el poquito, caso. estaba Sí. pensando un poco en cómo el perdón pues siempre, o sea, ha existido desde muchos años, ¿no? Sí. Como en diferentes religiones también se han hecho, pues ahora sí que procesos para poder llegar a este perdón, porque a lo mejor actualmente la palabra es muy sencilla, ¿no? Y pido perdón, o voy por la calle pidiendo perdón de todo lo que yo hago y diciendo, no, acépteme así como soy, pero no me Sí. estoy responsabilizando de lo que estoy haciendo hacia los demás. Así es. Y entonces Así pensando es. en el perdón, en cómo el perdón ha existido durante muchísimo tiempo, yo creo que es una puede ser una muy buena herramienta, ahora sí que para poder vivir tu mundo al 100 porque parte del perdón va a ser esto. Sí, y Y- es Claro. que, no, perdón, no, sigue, sigue. No, y pensando en Lizzie, en la tanatología, también yo creo que es como una herramienta, porque en procesos de tanatología debe de haber situaciones que quedan inconclusas. Así es. Claro, así Sí. es. Y ante esas situaciones inconclusas, si tú como espectador de este programa te llegas a dar cuenta que realmente dentro de ti hay situaciones que te mantienen encadenados, que te mantienen en un plan de víctima, porque muchas veces el no perdonar nos permite estar en una postura de víctimas que a veces suele ser muy cómoda, digo, suena mal, pero hay gente que encuentra en el victimismo de lo que pasó, de lo que me hicieron, de lo que Así no se es. dio, encuentras una postura tan cómoda que no quieres salir de ahí. Así es. Entonces, pero también estás encadenado a un pasado, encadenado a un rencor, encadenado a no soltar y a no ser ahora sí que libre en tu vida, ¿no? Entonces, sí acudir a algún centro, alguna terapia, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero sí hacer algo al respecto por ti y por nadie más, porque también el hecho de perdonar no significa que tú tengas que ir con la persona que te hizo el agravio. O Así sea, es, no, así tú es. no tienes que ir, por ejemplo, con una persona que ya tiene mucho tiempo que no ves, no tienes que contactarle y decirle, ¿sabes qué? Te estoy buscando porque te tengo que decir que te perdono. O sea, no es así. Eso es para ti. ¿no? Así Eso es. para que tú estés siempre Así es. bien. O sea, en el proceso, por ejemplo, terapéutico o de psicología o de tanatología, hay muchas maneras de perdonarse, de perdonar al otro, sin que el otro ni siquiera se entere de que Así tú es. estás trabajando esa emoción, porque al fin de todo esta emocionalidad y esta decisión es una decisión interior Claro. que a quien va a liberar es a ti, pero también libera energéticamente a la otra persona, ¿no? Claro. También la libera Así es. energéticamente. Pero sí es ir buscando herramientas, buscando algún tipo de libro, algún tipo que te vaya orientando y ayudando a esto, que es para ti nada más. Y te voy a decir algo, yo creo que es importante también como tú dices, el que puedan entender el perdón a través de uno y que el perdón no significa el justificar algo, Exacto. el pretexto por El minimizar la el situación, minimizar, tampoco porque no. no. No Yo creo que significa el perdón eso. es una herramienta igual para sentirnos bien, para sentirnos en paz con lo que estamos viviendo y salir, como tú dices, a veces al no perdonar vamos cargando. Sí. Así es. Vamos cargando cosas. Y yo creo que el Sí. liberarnos, el perdón nos va a ayudar muchísimo a liberarnos. Ahora sí que yo creo que de manera más espiritual. Y esto, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Con quién podríamos acudir? Porque lo decimos muy fácil, pero a veces Sí, es complicado así es. este proceso. Más que ver ahorita cómo uno puede perdonar, porque creo que esto es algo que más adelante lo vamos a platicar Sí. para que la gente también lo escuche. Yo creo que es
qué hacer, ¿no? En situaciones donde siento que no puedo perdonar. A mí me ha pasado en consulta gente que ha llegado y me ha dicho, pero ¿cómo le hago? No puedo, o sea, no puedo usted perdonar. piensa Claro. y piensa, ¿no? Y es un pensamiento recurrente, recalcitrante, eso Sí. lo que pasó y entonces no lo pueden soltar. Sí, Entonces, y está cómo complicado. ese pensamiento te va a generar una emoción y esa emoción te va a enfermar. Así. Porque al final de todo, o sea, la felicidad está a tan solo un paso de un pensamiento. Entonces, si tú estás trayendo a tu mente y estás reviviendo una historia que te está causando una tristeza o toda la emoción que nosotros ya mencionamos hace un momento, entonces date cuenta de cómo tu cuerpo lo estás bombardeando de estas energías tan poco, o sea, estas vibraciones tan bajas, y obviamente tu cuerpo tarde o temprano va a expresar, ¿no? Claro. Pues esta energía de manera de alguna enfermedad. O sea, el cuerpo grita lo que la boca calla. Entonces, si tú no trabajas en tu interior y no trabajas buscando la manera de poder soltar y de poder liberarte y perdonar, pues obviamente tarde o temprano tú vas a estar somatizando todo esto que estás callando, y es una decisión porque tú estás decidiendo. Yo sé que no es fácil, muchas veces no es fácil hacer esto, pero realmente no es imposible. Nadie dijo que era fácil, pero no es Así es. imposible. Claro. Y yo creo que cada caso es diferente en cuestión del perdón. Y ahorita que decías esto, yo pensaba de repente en la mamá que, no sé, pierde un hijo por un accidente o por un asesinato y de repente, o sea, ¿cómo perdonas a la persona, ¿no? Que le quitó la vida a tu hijo, a la persona que a lo mejor te engañó? Entonces, yo creo que depende, y como tú dices, es algo que sí puede ser un proceso difícil llegar realmente a perdonar, porque no es te perdono, sino es poder entender por qué se dio esa situación, por qué sucedió lo que sucedió, sea lo que sea. Y de ahí, pues ahora sí que utilizar esta palabra que si bien la utilizamos en nuestro vocabulario comúnmente, es una palabra fuerte. Para mí es un Sí. tema que va muy más profundo de lo que puede ser la psicología. Claro, así es. Y la verdad, lamentablemente, muchas veces el perdón más importante a veces es a la familia muy cercana. Sí, A veces hasta los padres hay que perdonarlos porque los niños pueden interpretar un desamor que no existe y que en ese claro. momento la mamá tenía que trabajar y te dejaba solo porque pues tenía que solventar, o sea, la estructura económica de la familia, y tú fuiste tomando esas vivencias como una interpretación de que mi mamá no me quiere, nunca va a mi escuela, nunca se preocupa, esto y lo otro, pero la historia, o sea, cada quien va a contar su versión Claro. Y el cómo vivió y el cómo vivió esa situación. versión. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo 2 hermanos y cada uno cuenta la niñez de una manera distinta. Sí, yo tengo 5, imagínate. Son Así 5 es. historias diferentes. Sí. O sea, pareciera que tuvimos 5 diferentes padres, Así tipos de es, padres, ¿no? O tipos sea, de padres y sí, tipo sí, de sí. niñez tan diferente. Así es. Pues yo Así creo que es es. una época, ahorita de reuniones familiares, una época más que, yo no quiero decir, es una época de perdonar, ya sabes, lo La típico, ¿no? típica, ¿no? Pero sí es una época de reflexionar y de ver hacia dónde queremos proyectar lo que viene más adelante y si queremos seguir teniendo estas cargas que tú dices, Lizzy, que nos trae el no perdonar, el no utilizar el perdón como una herramienta. ¿Para qué? Para mi felicidad, para mi tranquilidad, para pues ahora sí que vivir mi Sí, mundo al 100. Así Yo creo es. que es parte de esto. sí, Wilbert. Pues miren, yo tengo una pregunta para hacer. Fíjense que a raíz de que estuve leyendo un poquito para el tema del día de hoy, me encontré con una imagen en internet donde habían 2 viejitos. Entonces, y en esta imagen le preguntaban a la señora ya grande, que estaban cumpliendo 65 años ya de casados, algo así, y le dicen, ¿cómo han hecho para llegar a tantos años de casados, no? Y ella contesta, dice, en mi época, cuando algo se rompía, ¿ok? Se arreglaba y no se tiraba. O sea, a lo mejor con otras palabras, pero Ujú. el sentido era esto, ¿no? Nacimos en una época en que si algo se rompía, se arreglaba, no se tiraba a la basura. Eso contestó. Entonces, fíjense que a mí eso me llevó a cuestionarme, ahorita que
que tomé esto del encuentro de tanatología 2018, que viendo la cantidad tan exorbitante de divorcios y de suicidios y de depresión. Todo esto son gritos desesperados, ¿no? De la sociedad, bueno, desde mi punto de vista, de que no estamos creciendo espiritualmente, de que no estamos sabiendo perdonar. Entonces, y la pregunta en concreto es, o sea, antes que habían más, o los matrimonios tardaban más tiempo, ¿qué ocurría realmente? ¿La mujer perdonaba más? ¿O aguantaba más? Pues, y ahora ya es así como que, te juro que sí, así como que me movió porque digo, o sea, ¿cómo es esto, no? Mira, esto es Pues- interesante porque sería súper interesante hacer un estudio de esto. Ahora, desde Ay, mi experiencia con Sí. parejas que ya son de otra generación, mucho tiene que ver con el aguantar, ahí es Con tu el cruz. aguantar. Mira, Eso y te voy a decir es. algo, eso que Sí. comenta, bueno, yo con todo respeto sí soy como muy majadera con ese término porque, o sea, cuando dicen, es que es tu cruz, yo decía, o sea, si no soy Vaya. Jesús, perdón, o sea, Diosito, perdóname, pero es la verdad, Sí. uno, y dos, también está la parte donde, ok, sí es cierto, tienen 65 años de casados, digo, no estoy hablando de ese caso específico, pero ¿cuántos matrimonios no hay que solo se ponen para la foto y para que les pongan likes y que no se dirigen la palabra, que duermen Así en cuartos es. separados hace más de 30 años, que se llevan mal, o sea, que han tenido un matrimonio lleno de desacuerdos, de desencuentros, de Deslealtades. frustraciones, de deslealtades. Y entonces yo pienso también, bueno, ¿de qué sirve que compartas la vida con alguien con el que no estás creciendo, que no estás invirtiendo para ti, para tu vida, que estás haciendo infelices a tus hijos? Pero también hay que tener en cuenta algo, que si tú no eres feliz, Claro. no puedes hacer feliz a otro. Y también si nosotros no somos felices como pareja, ¿cómo vamos a ser felices a un tercero que Oye, viene a esto, no? Y para los que nos están viendo, para el mes de febrero del próximo año vamos a tener un mes dedicado a estas relaciones de pareja. Así Va a estar es. muy bonito este mes. Pero Sí. bueno, vámonos a una pausa rapidito para entrar ya en materia de cómo hacerle para perdonar, qué Las pueden hacer razones que hay ustedes, para perdonar. exactamente. Regresamos en un momento. Muy buenas tardes, regresamos aquí al programa Viviendo tu Mundo al 100. El día de hoy estamos hablando sobre un tema muy bonito que se llama el perdón y me voy a permitir decir la frase nuevamente de esta semana. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar, de Martin Luther King. Y pues seguimos hablando de esto sobre qué les parece si mencionamos, queridos compañeros, sobre las razones que pudiéramos tener los seres humanos para perdonar. Claro, y si hay alguien allá que nos está viendo y también quiere mencionar alguna de las razones que puede dar un ser humano para perdonar, pues puede hacerlo en las redes sociales. Los invito aquí a compartir también
un poquito de lo que ustedes han vivido, de lo que ustedes han experimentado antes de que termine el programa. Así es. Y después puedan compartirlo, pues porque tenemos que conocer acerca del perdón, sobre todo en estas épocas, ¿no? De unión, de estar más, pues ahora sí, con la familia. Pero bueno, vamos a ver estas razones para perdonar, Lizzy. Ok, dentro de alguna de las razones que tenemos los seres humanos para perdonar es que el perdón nos permite liberarnos del rencor, de esa energía tan negativa que nos encadena, ¿no? O sea, nos enferma. Es un antídoto para el, para el rencor. Así es. Y el rencor, yo creo que hasta podríamos hacer un programa del tema, porque el rencor o sea, la frase que aplica es como tomarte un veneno esperando que le haga daño al otro, ¿no? Ese es el rencor en realidad. Oigan, y otra razón importante, ¿no? Para poder perdonar es porque nos ayuda a romper con este victimismo, ¿no? Que muchas veces la gente pues le gusta, le encanta ser víctima, y entonces pues finalmente no es que seamos víctimas, es tratar de utilizar el perdón para poder romper este victimismo. Y también nos ayuda a crecer como personas, nos ayuda a creo que esa es una súper razón, mejor, ¿no? Buenísima razón, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando el crecimiento. De hecho, sí, o sea, sentirnos mejor, estar más sanos, ¿no? O sea, finalmente es eso. Sí. Otra de las razones para perdonar es que el perdón nos permite hacernos cargo o nos permite hacernos responsables de las emociones que nos estamos permitiendo tener a lo largo de un día, a lo largo de un mes, a lo largo de años enteros. Entonces, y el hecho de poder asumir la responsabilidad de estas emociones, pues obviamente nos convierte en personas más sanas emocionalmente. Esa es una buena razón para poder tener y trabajar en el perdón hacia alguien o hacia algo también, hacia una circunstancia. Nos mantiene, ¿no? Nos mantiene ahora sí con sanas expectativas de los demás, de nosotros mismos, de esas relaciones que podemos tener con el otro. No estamos hablando de las relaciones de pareja, estamos hablando en general. En general, en el trabajo, porque también en el trabajo se dan situaciones incómodas, con la familia. Entonces yo creo que el perdón nos ayuda a tener esas expectativas más sanas acerca de Fíjate, Wilber, que esa palabra que mencionaste de expectativas. Sí. ¿Querías decir algo al respecto? No, adelante, sí quería decir algo, pero adelante, dilo, Isis. No, es que también esas creencias que de pronto tenemos, de amar es no tener que pedir perdón, por ejemplo, ¿no? Claro. Como que va unado esa parte de las expectativas, porque dices, ay, bueno, si me ama, entonces nunca me va a hacer daño, y a veces, o sea, cometemos errores, ¿no? Y no lo digo tanto, o sea, nosotros también somos factibles completamente de cometer un error, y de que a lo mejor en algún momento, pues, metimos la pata, vamos a tener que pedir disculpas, tener que pedir perdón, y también la otra persona tiene que hacer su parte. Entonces, el hecho o sea, no está, o sea, esas ideas de como que, ay, pues si me amas, no puedes, no tienes derecho a meter la pata, entonces no te voy a perdonar y son esas creencias que nos empiezan a llenar la cabeza de piedritas y la carga, ¿no? En la espalda de que espero que como me amas o como te amo, pues no puedes hacerme algo que me haga sentir mal, ¿no? Entonces, sí, como por allá. Y no olvidar, ¿no? Que somos humanos. Así es. Que como humanos que somos, el hecho de perdonar y de ser humildes, de pedir perdón y sencillos a la hora de... O sea, nos permite mantenernos humanos realmente, el entender que el otro tiene una visión diferente a la que yo tengo, ha vivido una historia de vida distinta, y obviamente a partir de esa historia de vida, él hace lo mejor que puede. Claro. Así él hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, y pues si decían por allá que si nosotros conociéramos lo suficiente de la historia de alguien, de verdad que lo miraríamos de una manera tan diferente. Totalmente, así es. Sí. Y pues una razón para perdonar también nos permite tener como esas relaciones, construir y aprender a construir relaciones más sanas, ¿no? Así y es. empezando también con uno mismo, porque cuántas cosas nos tenemos que perdonar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, las equivocaciones, a mí me ha costado mucho trabajo, digo, confesando aquí entre los tres y todos los que todos los que están viendo,
que digo, a lo largo de mi vida, pues la verdad he tenido muchas equivocaciones y realmente unas más pues más altas y otras más chiquitas, o más bien unas que se hicieron más evidentes que otras, pero de verdad que me ha llevado mi proceso el aprender a perdonarme y decir, bueno, soy humana, se vale equivocarme, se vale haberla regado, Pues sí, y pues esta soy, o sea, y de aquí me fortalezco y de aquí me amo y me acepto como un ser humano que soy. Y creo que esto va de la mano con una de las razones también para perdonar, que es el empoderamiento, porque el Sí. perdón nos empodera. Sí. O sea, finalmente el que yo pueda tener esa capacidad de perdonar me está empoderando. ¿Por qué? Porque le estoy dando esta rienda a lo que quiero vivir, a cómo lo quiero vivir, y entonces no estoy en un modo negativo todo el tiempo. Claro, y no es ganar, o sea, no es un ganar Ujú. de que, ay, bueno, como yo te perdono, yo tengo el poder sobre ti en el sentido No, para de que soy nada, más, o Así no, es. sino es que es me como empodera, me da empodera. crecimiento. Claro, te da y- crecimiento. Y, Totalmente. finalmente alguien que crece es alguien empoderado. Es Exacto. alguien que Así se va a es. sentir a gusto con uno mismo, con confianza. Va a tener una autoestima sana realmente, pero esto tengo que perdonar. Y tengo que empezar Sí. por uno Por mismo. uno mismo. Así es. Y hablando sobre la Navidad y sobre los regalos que hoy por hoy son el consumismo y el ir a las plazas y tan loco que está todo esto, yo creo que el mejor regalo que en esta Navidad nos podemos dar es perdonar. Sí. Y además Sí, no es un nos gran regalo. cuesta nada hacerlo. Así es. no nos Pero cuesta para nada. hacerlo hay que O reflexionar. sea, no nos cuesta económicamente nada el perdón, porque Nada. como decía Wilbert, aquí no es tómate gratis, perdón, tómate es perdón, gratis el perdón. pero sí es un trabajo interno. Bueno, a menos que tengas que pagar tus 20,000 sesiones con el psicólogo Wilbert, Claro, no va a ser tan exacto, gratis. Económicamente, o sea, no es así como que Vayan digas, digo, a sí, terapia, vayan a terapia. es gratis. Con él, Ok, conmigo, con por ella, favor. conmigo. Pero bueno, No, pero sí, la Sí. realidad es que es lejos de cuando estamos en la parte del consumismo y que Navidad y que hay que regalarle. A veces le estamos, o sea, hasta las expresiones que dices, Ash, esto para fulana porque me cae regorda porque dijo tal o cual cosa hace 70 años, o sea, ya ni se acuerda. Entonces, no es, o sea, de nada te sirve también dar algo material cuando de corazón no estás bien con la persona, ¿no? bueno, ahora vamos Así a ver es. cómo perdonar. Yo creo que esta es la parte interesante porque hay muchas razones para perdonar. Hay muchas situaciones que nos pueden ocurrir que nos pueden llevar a un proceso de perdón. Hemos dicho algunas como la infidelidad, a lo mejor la traición a un amigo, a lo mejor Las herencias, Wilbert. Exacto. ¿Cuántos pleitos no hay por herencias? Por las que el sí. tratar así mal a es. alguien, el Tratar mal. ofender a alguien. O sea, finalmente hay muchas razones, muchas causas que nos llevan a vivir un proceso de perdón. Y ya vimos las razones positivas por las cuales sería bueno, ¿no? Utilizar esta herramienta. Ahora, ¿cómo perdonar? Yo creo que ahí empieza el proceso. Porque uno dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo perdono? Claro. ¿Por dónde comienzo? Te digo perdona a ti, me perdono a mí, ¿cómo me perdono Te- yo? ¿Para te- qué me perdono yo? Te Todo digo que eso. me pides disculpas, o sea, porque muchas veces pensamos que ¿O por ahí por se qué, o por empieza. qué yo voy a pedir Ah, disculpas? claro, no, que el otro me pida perdón, o sea, si no está arrepentido, ¿por qué lo voy a perdonar? O O la, sea, ¿no? Es o la como- clásica así pregunta es. de qué me voy a perdonar yo. Si fue Sí, él de o que me ella el que hizo, me claro. hizo, ¿no? Wow, Sí. sí, ¿Cómo eso perdonar? está como que... Está fuerte. Pues, ¿cómo empezarían? ¿Cómo empezar este proceso de saber, no? Yo creo que yo cómo empezaría o cómo lo he hecho alrededor de mi vida es observándome. O sea, no observando afuera, sino cultivando la herramienta o no sé, la habilidad de dejar de ver lo que ocurre fuera de mí y mirar qué Claro. pasa dentro de mí, hacia todo, o sea, hacia las circunstancias, hacia las personas. Y en este observarme y descubrir que hay un sentimiento que no está del todo sanado con alguien, sea un sentimiento de tristeza, de nostalgia, de rencor, de reclamo, cualquier sentimiento, eso me permite encontrar un foco rojo donde yo puedo centrar mi atención y decir, bueno, oye, qué curioso
que esta persona, este tío, haya hecho algo tanto tiempo atrás y todavía aún así pasa el tiempo, lo vuelvo a ver y se me viene, ¿no? Sí. O sea, y no solamente se me viene la imagen o el recuerdo, pero me viene también como que no quiero saludarlo. Sí, Me así cae es. mal, lo voy a evitar, me choca, ojalá que le pase un camión encima, o sea, no lo sé, ¿no? Entonces, el observar esto, o sea, te permite tener una herramienta para poder trabajar, ¿no? O sea, el Claro. reconocerlo. Y yo creo que es bien importante ir como puntualizando que el perdón es un proceso. Sí. Y como proceso tiene un inicio y tiene un final. Y como Claro. proceso es un proceso de aceptación que se vive o que vive la persona, donde, como dice Lizy, hay que ir reconociendo, hacer conciencia de estas emociones, de esto que me hace sentir todo esto negativo que he vivido, para que yo ya pueda trabajar mi proceso de perdón con esta paciencia, con esta, digamos, compasión hacia la situación que está pasando y sobre todo con uno mismo. ¿Por qué? Así Porque es. el ser humano, como habíamos dicho, a veces se victimiza. Entonces, Sí. es como este proceso hacia adentro. Entonces, ya que hacemos conciencia de lo que me molesta, del daño que me han hecho o que se ha hecho, yo ya puedo, pues ahora sí, ser más objetivo en mi análisis de qué es lo que sucedió realmente, Así qué es. fue lo que aportaron los demás y qué fue lo que yo aporté. Así es, y muchas veces concretar, o sea, concretar cuál fue el daño, qué es lo que tengo que perdonar y a partir de ahí ser muy paciente conmigo en este caminar, en este proceso que voy a tener, que voy a emprender por decisión, ¿ok? Que nada más lo voy a hacer por mí, ¿ok? Y no lo voy a hacer por el otro, sino hazlo Así siempre es. por ti. O sea, y ser muy paciente, ir caminando, ser benévolo conmigo, compasiva conmigo misma y paso a paso hasta lograr llegar a esto último que es el perdonar y el soltar y el liberar, ¿no? Sí. Pues Y yo estoy en shock. Es que Y sí es sí, en un, shock. sí es un Sí. proceso interno totalmente, sí es algo que se tiene que trabajar, sí es algo que de verdad tenemos que aprender a soltar, porque muchas veces incluso cuando tienes eso que crees que quieres, como que la persona venga y te diga y te pida perdón, o sea, a lo mejor le dices que sí, pero tú no lo has soltado, ¿no? A veces, Así porque yo es. sí he visto casos que ya hay o sea, la otra persona ya lo soltó porque ella vino, ya te dijo, perdóname, y tú ya le dijiste sí, ok, Oye, pero y creo, tú sigues. y creo que ¿no? en O sea, este punto es importante también porque algo que vamos a enfrentarnos o afrontar es cuando nos encontramos esta persona que en algún momento nos ha hecho daño o pensamos que nos ha hecho daño, porque ahí es donde uno tiene que identificar qué acciones estoy haciendo con la persona para mejorar mi relación con esa persona o qué estoy haciendo para tratar de encauzar o dirigir mis acciones hacia algo más positivo con la persona, porque, o sea, si yo quiero entrar en un proceso de perdón, pero se me acerca, haz de cuenta que Lizzy me hizo algo y se me acerca y yo le pongo caras o me pongo nervioso, le hago cosas, no estoy no lo vas a favoreciendo No, este proceso así de es. perdón. Pues yo Sí. tengo que buscar acciones, ser amable con la persona, sonreírle a la persona. O sea, acuérdense que este es un proceso, no es un proceso sencillo, pero tampoco es imposible hacerlo si yo quiero y ya elegí el camino del perdón. Sí, Así así es. Porque Eso. si yo elijo el camino del perdón, pero no hago esto, y No. sigo tratando mal a la persona, es que no estoy eligiendo ese No, camino. claro. Y entonces Así es. voy a vivir situaciones negativas. Entonces, Sí, si yo ya elegí claro. este camino, cómo perdonar, obviamente voy a tratar de tener una relación positiva, por lo menos de mi parte, hacerla así para la otra persona. Estoy Claro. totalmente de acuerdo contigo, Wilber. Fíjense que les quiero compartir ante lo que está diciendo Wilber ahorita, que hace exactamente 3 años o 2 años y medio por allá, en el centro Loyola, que es el centro Loyola está cerquita a la vuelta del Colegio Mérida,
es un centro donde dan muchos talleres y yo tomé un taller que se llama los talleres Espere. No sé si alguna vez han escuchado de estos talleres. Espere quiere decir Escuela del Perdón y Reconciliación. Sí, de verdad que fue, pues yo, circunstancias de mi vida me llevaron a buscar herramientas para poder yo tener un proceso interior de perdonar ciertas cosas que me ocurrieron y llegué a estas escuelas, a este centro Loyola, que de verdad altamente recomendado porque personas van, o sea, personas muy preparadas y muy espirituales, van con un afán de compartir y con un afán de darse a los demás que de verdad te ayudan un montón. Y en esta escuela Espere, que es la escuela del perdón y la reconciliación, hablábamos en este taller sobre que cuando uno perdona es importante que tú tomes la decisión de que, bien, yo tengo un conflicto y yo puedo tomar la decisión de sentarme a hablar con la persona directamente a los ojos y decirle, sabes una cosa, esto que ocurrió me lastimó. O sea, hablar desde tu sentimiento, Claro. no hablar enjuiciando. Así es. Porque muchas veces también la manera en la cual queremos acercarnos a hablar con la pareja o con el hijo, o con el amigo, no lo sé, es decir, es que tú me hiciste, es que tú esto, y realmente una manera muy asertiva de compartir esto es que cuando uno hable de algo que realmente te lastimó y te hirió, es hablar con la otra persona, buscar el momento adecuado, las palabras adecuadas, el contexto adecuado y decir, yo siento esto, ¿no? O sea, siento que lo que ocurrió hace, no sé, 2 meses, hace tanto tiempo me hirió porque me hizo sentir esto, o sea, hablar desde tu sentimiento. Y entonces, y en base a eso, poder tener con la persona un acuerdo y escuchar a la persona, escuchar qué te puede decir a partir de que tú le expreses sin señalarlo, sin juzgarlo, escuchar qué te puede decir para que tú puedas encontrar en ese ir y vaivén de compartir, pues algo que pueda abonar a que se retome esa amistad o a que se sane esa relación y ya tú decidir, bueno, a partir de esto tengo 2 alternativas. ¿Continúo frecuentando o simplemente nos perdonamos, perdono y simplemente retiro el contacto con esta persona? Porque el hecho de perdonar no necesariamente tiene que decir que te voy a seguir frecuentando porque, o sea, puedo yo evitarlo. O sea, puedo yo evitar a partir de que yo perdono, si yo quiero no tener ya más contacto con la persona, también es muy válido. Sí, y definitivamente ahí tocaste un punto muy importante, Liz, y el hecho de perdonar y seguir tu vida, o sea, a través de lo que haya pasado, y me estoy yendo a extremos, no implica que la relación con la persona vaya a ser la misma, igual, mejor. Sí, o sea, implica un descanso para ti, una búsqueda de la paz, de tu tranquilidad y del sentirte bien, pero también implica a veces, pues, dejar que la otra persona también siga su camino, ¿no? Lejos, así ¿no? es. O sea, es parte igual. Y yo creo que es parte, ¿no? De este proceso del perdón, y cuando el proceso, como habíamos dicho, tiene un inicio y tiene un final, es cuando ya la situación ya no me duele, la situación ya no me genera este enojo, esta negatividad. Y bueno, yo creo que como un punto más es el poder hacer una lista de todas estas cosas buenas, positivas, que te trajo esa experiencia negativa. Es como en terapia que te dicen, ¿y qué aprendiste de esto? ¿No? ¿Y qué aprendimos de esta, ahora sí que de esta situación negativa, en donde tuvimos que caminar en este sendero del perdón, ¿no? Y miren, antes de irnos, aquí Carla Casares nos dice, me sirve mucho entender qué mueve a cada persona, que vive, y así entender por qué se comporta de tal o cual forma conmigo. Me ha ayudado mucho a no tomarme las cosas tan a pecho y no hacerme daño con cada acción o comentario. Así es. Yo creo que es súper importante esto, ¿no? Verlo, sí. Conocer de dónde viene y buscar el crecimiento personal.
Así es, y me gusta mucho esta parte que comentas de qué aprendí de la situación, no qué aprendí de la persona, o hacer esa parte de victimizarte nuevamente, decir, bueno, qué aprendí de esto que me hicieron, sino, bueno, de esto que pasó, qué fue lo que aprendí, ¿no? Porque a lo Así mejor... es. ¿Para qué me pasó? Así es, ¿no? Yo me acuerdo que en una ocasión me dijeron, o sea, esto pasó, o sea, también hay de pronto una corresponsabilidad, ¿no? O sea, no, Era no justo todo lo es- que iba a decir, que Sí, no o hay sea, víctimas. Así es. O sea, todos son responsables, tienen una parte de responsabilidad Así es. en esto, ¿no? Claro. Muy bien, pues miren, Claro. yo sé que el tiempo pues siempre se tiene que terminar también y la verdad es un tema que me gusta mucho, es un tema, como yo dije, que va más allá de la parte psicológica del ser humano porque el perdón está más cercano a lo espiritual, como Sí. les dije, no es algo tangible que vamos a hacer, pero bueno, yo los invito a que no solo por estas fechas, no solo por la época en la que estamos viviendo, podamos realmente vivir un proceso de perdón y Así acercarnos y tirar esas cargas que tenemos. Así es, ¿no? Y pues bueno, se nos acaba el tiempo. Desafortunadamente, perdónennos, se nos acabó. ¿Cierto? Saludos a Zaira. Saludos que a Zaira, te Ven, queremos extrañamos, mucho. Y te queremos. Pues, Lizzy, tus redes Pues sí. sociales. Pues yo antes de ¿dónde te irme, pues yo encontramos? nada más quisiera dar así como que unos pequeños y sencillitos tips. Trabaja siempre contigo, toma la decisión de que esto es por ti y para ti, de que tu interior, el único que lo puede conocer y el único que lo vive eres tú. Y entonces decídete a no continuar cargando la responsabilidad de estar en una jaula. Decide tú abrir esa jaula y liberarte, porque nadie va a venirlo a hacer por ti. Entonces, practica meditación, practica el mindfulness, que la verdad sirve un montón. Yo he ido a varios talleres de eso y la verdad es súper importante. Suelta el pasado, trata de no estar rumiando las historias que te mantienen en todo esto. Y pues de verdad que acuérdate que si tú eres, o si alguna vez has escuchado la oración del Padre Nuestro, el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces hay que hacerlo. Así es. Hay que hacerlo. Dios Padre vino aquí y digo, no, yo sé que este programa no es un programa católico, pero el mayor acto de amor que pudo haber hecho es haberle hecho todo lo que le hicimos. Y aún así nos perdona y está y nos ama, ¿no? Entonces así como que hay que ser congruentes en todo esto. Pues mis redes sociales, Lizzy Ávila, tanatóloga, 9991 12 57 94. Y pues después de este tema tan importante y también yo les invito a reflexionar sobre, bueno, qué podemos hacer para sentirnos mejor relacionado con este tema. Y bueno, Isis Salas, psicóloga, me encuentran en Facebook y mi celular personal es 9992 42 58 87. Y bueno, mis redes sociales me pueden encontrar como psicólogo Wilber Romero, terapeuta individual y de pareja, y en el teléfono 99 92 78 50 52. Los invito a que vean también las redes sociales de Viviendo tu Mundo al 100 y de la revista Peninsular, donde nos van a encontrar los lunes a las 4 de la tarde. Conéctense desde esa hora y cuando aparezcamos los vamos a saludar. Así es. Pues muchas gracias, José, que como José. siempre hoy nos acompañas. Un abrazo a Zaira, A Luzma. a María. Luzma. A Luzma. La queremos pronto sentada aquí con nosotros. Sí, Luzma, no te Sí, hagas, vamos a ya invitar a vente. Luz María. Muy pronto invitaremos a Luz María que venga a platicar con nosotros. Con Claro que sí. nosotras. Pues nos vemos hasta la siguiente semana, gente de Viviendo tu Mundo al 100. Un abrazote. Felices fiestas.